el precio de Bitcoin se encuentra atacando el soporte más importante del setup de medio-largo plazo. En vídeos anteriores hemos estado trabajando esta estructura operativa, donde el precio vino a atacar la resistencia de los 65.640. Tras esto, el precio terminó reingresando y observamos cómo había presión compradora sobre la zona operativa clave de compras que tenemos en los 62.200 aproximadamente. En estas velas se observaba esa absorción más concretamente. Y tras esto veíamos que posteriormente atacaba una zona de resistencia clave donde teníamos confluencia de el VWAP semanal con la zona del VPOC de la estructura. Es esta zona de aquí. De hecho, si bajamos de time frame veremos cómo en esta zona operativa tuvimos una estructura de menor fractalidad. Sería algo de este estilo. Y esta estructura terminó siendo una distribución, obviamente, de una fractalidad bastante baja, pero que hizo sobre una zona operativa clave y que tras esto dio inicio al movimiento bajista que estamos viendo en el día de hoy. Esto es lo que comentábamos en el análisis de la mañana, que el precio volvía a atacar esta zona de soporte y en este caso veíamos cómo continuaba metiendo presión vendedora, intentando romper de una vez por todas esta zona de soporte. Ahora, este movimiento bajista no ha llegado todavía demasiado lejos. Como veis, el precio ahora mismo se encuentra rebotando hasta la zona del soporte de la estructura operativa en los 61.500. Tendremos que estar pendientes durante las próximas horas para ver qué es lo que sucede en esta zona operativa, porque en caso de consolidar esta ruptura podría buscar niveles operativos más bajos. Pero si por el contrario el precio consigue reingresar y consolidar ese reingreso, entonces podremos estar evaluando compras. Pero es que además esta estructura es importante también para la estructura de mayor fractalidad. Luego lo estaremos comentando. La cosa es que tengamos ese reingreso y consolidación. Nos da igual si llega hasta la zona de la resistencia y en un inicio rechaza, siempre y cuando se mantenga por encima otra vez de esta zona de compras, ya que luego podría volver a intentar atacar aún con más fuerza. Sería más positivo que confirmásemos la fortaleza después de romper esta zona operativa y después de confirmar esta zona como un soporte. Esto sería en torno a los 63.940, pero nos serviría cualquiera de las dos. ¿Y por qué digo que esto es importante para el setup de medio-largo plazo, para la estructura operativa de mayor fractalidad? Pues básicamente porque, como hemos comentado en vídeos anteriores, la estructura ya cumple los mínimos de desarrollo como para poder valorar algún tipo de sacudida. Y en este caso lo que está sucediendo es una sacudida en zona de mínimos. No ha sido hasta el mínimo en el que comentábamos en algunos vídeos anteriores que me gustaría que buscasen liquidez, que sería este mínimo de aquí, por debajo de los 59.169. Pero bueno, podría ser que los operadores tuviesen mucha urgencia y la cosa sería ver esa confirmación de reingreso también en la estructura operativa mayor, aprovechando esa estructura operativa de menor fractalidad. Si se confirma esta acumulación en la estructura de menor fractalidad, también nos serviría eso como una consolidación del reingreso de la estructura de mayor fractalidad. Por lo que un setup en compra en ese contexto nos daría mucha confianza para ambos setups, obviamente. Y luego otra zona operativa clave que tenemos que tener en cuenta es esta zona de los 66.900, ya que tenemos confluencia del VPOC de la estructura de mayor fractalidad y también el VWAP, pero en este caso mensual. Un cambio de contexto claro dentro de la estructura de mayor fractalidad sería romper esta zona de ventas que tenemos en los 71.400 aproximadamente. Y tras esto vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Estamos viendo cómo han liquidado esta zona operativa que comentábamos que estaba muy cargada de liquidez en la zona de longs, en torno a los 61.100 y pico aproximadamente. Justo antes de este movimiento bajista se ha acumulado de hecho aquí un poco más de liquidez, pero ya se han llevado todo lo que había aquí. Eso sí, veréis que estoy filtrando una zona aquí abajo y es que si seguimos bajando veréis cómo aumenta bastante la liquidez que hay en esta zona operativa. Sobre todo tenemos aquí mucha liquidez en los 59.040 aproximadamente. De hecho, algo destacable es que los bots de alta frecuencia han acompañado en este movimiento bajista. Aquí en esta zona había un poco de liquidez por parte de los short que dejaron durante este último movimiento alcista, esto lo comentábamos esta mañana también, pero donde más liquidez vemos es en la zona de los 68.650. En cuanto a la liquidez de 100x, esta mañana se llevaba en toda esta zona que está muy cargada y destacábamos que en los 61.520 todavía seguía quedando liquidez.
pues esa liquidez duró poco, se la han llevado ya en este movimiento bajista. En cuanto a la liquidez de 50X, situación muy similar. Seguía quedando liquidez en esta zona operativa y después de este movimiento también se la han llevado. En este caso encontramos otra zona que también está un poco cargada en los 58.468. Y atentos a esto porque esto sí que es muy importante. La liquidez de 25X. Veíamos mucha liquidez desde hace bastantes días por debajo de los 61.495 y hoy se han llevado todo el clúster que había. Mirad qué casualidad, hasta donde llegaba la liquidez se lo han llevado. Ya sabéis que esto no es coincidencia y esto es importante porque esto es lo que abre esa posibilidad de que esto sea el movimiento de sacudida. Queda liquidez en niveles operativos más bajos, sobre todo después de marcar este mínimo de aquí, se ha acumulado más liquidez en esta zona, en torno a los 59.015 y en torno a los 58.500 aproximadamente. Y luego respecto a la liquidez de 10X, mirad qué curioso es esto, no se han llevado casi nada de la liquidez que había, porque es que a partir de los 59.600 hay mucha liquidez en niveles operativos más bajos y sobre todo en la zona de los 59.920. En Bookmap, aunque veis que está un poco esto raro, no sé muy bien por qué, no sé qué le ha pasado al cargar, pero bueno, estamos viendo que había bastantes compras en la zona de los 58.800, entró enseguida volumen de compras intentando defender al precio, así que eso consideramos que es algo bastante positivo. En el Multibook, situación bastante similar, destacamos anteriormente como había ventas en los 64.400, curioso que esto frenase ese movimiento alcista que traía Bitcoin, y algo similar ha pasado aquí, ya que como veis enseguida absorbieron las compras de los 60.000, pero entraron rápidamente compras en los 59.000 y en los 58.000, intentando defender al precio. En The Kingfisher seguimos viendo más liquidez en la zona de shorts, tenemos aquí en los 64.230 y sobre todo desde los 68.970 hasta los 70.630. En los TVDs me gustaría destacar ventas muy agresivas por parte de Binance y Coinbase, aunque también siguió el movimiento bajista, luego como que comenzó a acumular con más agresividad que el resto. Bitfinex también haciendo algo muy similar. Esto me da la impresión a que podría ser más característico de un movimiento de sacudida, ya que es un sell-off general. En los mapas de corto plazo estamos viendo liquidez en los 60.315, 61.900, 62.585, 63.045 y en torno a los 63.600. En los mapas de high leverage vemos bastante liquidez en la zona de shorts en torno a los 62.690, 62.950, 63.425, 63.896 y 64.130.